En la clase. Hoy vamos a ver la unidad 2. Bueno, ya les comenté que este curso está compuesto de 4 unidades. Eh, esa, Vamos a tener una clase por cada unidad. Eh, Vamos a ver si tengo acá. No, acá y bueno, hoy nos corresponde ver la unidad 2. Bueno, la unidad 2 es básicamente le explica lo que es una función en Python y hablamos específicamente de la función print. Eh, bueno, acá vamos a primero leer la diapositiva y después vamos a hacer una, una visita al sitio web para explicar algunos detalles. Eh, bueno, una función es una parte separada del código de la computadora, el cual es capaz de causar algún efecto o evaluar un valor y devolverlo como el resultado de una función. Bueno, las funciones, nosotros estamos muy acostumbrados a ver funciones matemáticas, como por ejemplo suma, resta, multiplicación, división. Esas son funciones, digamos, que en la matemática. En la programación, una función es básicamente algo similar. Por ejemplo, en programación nosotros podemos tener funciones que ya están dentro del lenguaje de programación. Cualquier lenguaje de programación, PHP, Java, Python. Es decir, que ya son funciones que ya están incorporadas en ese lenguaje. Por ejemplo, y nosotros podemos crear una función nueva con nuestro código. ¿Sí? Nosotros podemos crear una función nueva con nuestro código. Y hay funciones que las podemos importar de módulos que vienen para cada lenguaje de programación, que son las que se llaman bibliotecas. Para darles un ejemplo, hagamos de cuenta que yo necesito hacer una calculadora en Python. Una calculadora que sume, multiplique y divida, ¿sí? Sume, reste, multiplique y divide. Yo necesito programar eso, pero bueno, puedo tener tres tipos de situaciones. Que la calculadora la programe yo, la arme yo con un bloque de código y de lenguaje de programación. Esa vendría a ser una situación. La segunda situación sería que en vez de que yo me ponga a programar, capaz que ya existe en el lenguaje de programación Python alguien que ya hizo una calculadora y que esa calculadora ya esa función de calculadora ya forma parte del lenguaje de programación. Entonces solamente lo que voy a tener que hacer es usarla, porque hay funciones, digamos, que ya vienen predefinidas con el lenguaje de programación. Y la tercera posibilidad es que esa calculadora ya alguien la hizo, ya alguien la programó y forma parte de un módulo, de una extensión del lenguaje de programación Python y también la puedo importar. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de función, podemos encontrarnos con funciones que ya son propios del lenguaje de programación, funciones que vienen en un módulo o una extensión del lenguaje de programación y funciones que nosotros podemos programar con nuestro código, digamos, ¿no? Y las funciones generalmente siempre causan algún efecto que podría ser mostrar por pantalla, imprimir, digamos, como salida en la impresora, y yo les entrego valores y me devuelven un resultado. Como por ejemplo una suma, yo para sumar tengo que darle los dos números y me da el resultado. ¿Sí? Para restar también tengo que hacer lo mismo, darle dos números y me da un resultado. Entonces, esos son las funciones que tenemos en Python. Muchas funciones, por ejemplo, otro ejemplo podría ser, no sé, calcular el teorema de Pitágoras en Python. O sea, si bien hay conceptos matemáticos, no es necesario saberlos. También, digamos, lo que dice Giordano también, o sea, podemos tomar una función que ya esté armada de Python y podemos mejorarla. Por ejemplo, la calculadora suma, resta, multiplica y divide de Python, ¿no? Ya está hecha, ya está armada, ya sea a través de una extensión
o de un módulo, digamos, del lenguaje de programación, la tomo, la importo, y yo esa calculadora la puedo mejorar. Le puedo agregar, qué sé yo, para que saque logaritmo, la puedo volver de una calculadora estándar a una calculadora científica. Eh, ¿Entiendes? ¿te puedo preguntar algo? Sí. ¿Se puede hacer una cuenta muy compleja avanzada en Python? ¿Cómo qué? Un ejemplo, no sé, algún teorema de matemático, alguna... Me refiero a una una- cuenta avanzada, un problema matemático avanzado. sí, depende, digamos, a qué es lo que ya más avanzado, digamos, ¿sí? O sea, si vos necesitas acceder a base de datos, eh, a ver, dame un segundito que voy a contestar tu pregunta. Esto estaba en... dame un segundo. Sí, lo que pasa es que muchas veces tu pregunta apunta a de que este, la gente cree, digamos, muchas veces que aprendiendo este curso, tengo otra, eh, ya puede programar, digamos, de forma avanzada y no, nosotros estamos dando simplemente un inicio de lo que es el código Python, pero en realidad existe lo que se llama un roadmap, que eso es lo que quiero mostrarles. Encuentro en este momento, a ver si lo encuentro acá. ¿Dónde estaba? Si no lo encuentro acá, por acá. Son muchos cursos que tienen que aprender para comenzar a trabajar realmente. ¿Sí? No es un solo curso. No encuentro en este momento la ayuda, no la encuentro. Eh, Vamos a ver acá. Bueno, si la encuentro en algún momento se la voy a mostrar, pero básicamente es el roadmap. No sé si la tengo capaz que cacheada acá. Acá la tengo cacheada. El roadmap, ¿ves? Este es un roadmap. Y básicamente lo que es todas las competencias que ustedes tendrían que aprender para ser competitivos. Si vamos a Python, por acá está Python, Angular, Python. Fíjense, todo esto es el camino que tendrían que recorrer ustedes. Este Python que estamos aprendiendo ahora les permite realizar programación simple, pero si es que ustedes a este Python le agregan un montón de cursos, digamos, que pueden tomar distintos tipos de caminos. Todo esto son, digamos, módulos, framework, cursos que pueden tomar para poder armar, digamos, su roadmap, digamos, su desarrollo profesional y obviamente ser competitivos a nivel internacional, ¿no? O sea, nosotros en la clase pasada yo les expliqué que estamos iniciando un curso básico, pero es un camino largo, muy largo que tienen que recorrer. Algunos puede ser que tengan suerte y al finalizar este curso encuentren un trabajo y a partir de ahí el conocimiento tiene que continuar porque, digamos, tiene que desarrollar nuevas habilidades y nuevas competencias. Y otros no, otros quizás, digamos, tomen el camino de hacer el curso intermedio, el avanzado, tomen algunos cursos de estos framework, digamos, que nos ayudan, Django, Flask, digamos, que nos ayudan a desarrollar proyectos más avanzados, ¿no? Obviamente que a medida que ustedes aprenden o desarrollan su conocimiento, más proyectos avanzados pueden realizar, ¿entienden? Más proyectos complejos. Por eso es fundamental, digamos, que ustedes adopten la disciplina, la conducta y la perseverancia de continuar aprendiendo. Los que tienen posibilidad de entrar a trabajar, bueno, es como les comenté en la clase pasada, seguramente con lo que ganen en su trabajo van a poder seguir haciendo cursos, porque, digamos, cuanto más cursos hagan, van a poder desarrollar mejor, van a tener mayores oportunidades laborales. ¿Entiendes? Pero no es que yo termino este curso y ya tengo trabajo en el exterior y ya gano en dólares. No, no es ese el concepto.
es un camino largo que ustedes tienen que recorrer, pero tienen que ser constantes, perseverantes y saber qué camino van a tomar para poder aprender estas competencias o estos skills para poder ser competitivos. Lo mismo pasa con Java, también tiene su roadmap, digamos. Bueno, este es cliente servidor, más todavía, más son competencias que tenemos que desarrollar para hacer un backend o un frontend, digamos, desarrollador full stack. ¿Entiendes? No sé si eso contesta tu pregunta. Sí, para mí sí. Bueno, acá en esta presentación un poco lo que les comentaba, que digamos, las funciones de Python pueden estar integradas, muchas funciones simples están integradas, por ejemplo, una computadora puede sumar, restar y multiplicar y dividir, que son las operaciones básicas, pero si ya quiero sacar, por ejemplo, el teorema de Pitágoras o alguna función matemática compleja, es necesario que la computadora nosotros le demos un conjunto de instrucciones para que desarrolle esa función, para que me entregue un resultado. Y la computadora a ese nivel no lo hace sola, digamos, ¿sí? Por eso necesitamos un lenguaje de programación y en ese lenguaje de programación instruir con un conjunto de instrucciones a la computadora para que realice la función de teorema de Pitágoras. También, digamos, tenemos funciones que, digamos, pueden venir de módulos de Python. Python, como lo vimos en la clase pasada, tiene un forum, digamos, una fundación en donde, digamos, libremente en el mundo programadores reportan con nuevos desarrollos, nuevas funcionalidades. Y obviamente todo eso queda como librería y nosotros la podemos importar en Python para poderla perfeccionar o utilizarla. Y la tercera es que nosotros escribamos nuestra propia línea de código. Por ejemplo, puede que yo no sepa que existe ya una calculadora y creo una calculadora nueva, para que la calculadora que yo creo es mejor de la que está. O también, como dice el compañero, puedo mejorar con la calculadora y si esa calculadora solamente suma, resta, multiplica y divide, le puedo agregar funcionalidades para que salga exponencial, logaritmo, todo eso. Bueno, la función que vamos a ver en la unidad es print. Print, digamos, tiene un efecto que muestra por terminal, es decir, me muestra por la pantalla o también por un dispositivo de salida. Tiene un resultado producto de su uso. Print es una función propia de Python, tiene argumentos o no, si es necesario, la presencia de paréntesis. Es decir, la función print puede tener o no argumentos. Argumentos vendrían a ser parámetros que necesitan la función para realizar esa función. Por ejemplo, si yo hago una función suma, bueno, necesito sumar dos elementos, por lo tanto esos dos números se los tengo que pasar y esos dos números serían, digamos, los argumentos. Eh, bueno, el único argumento entregado a la función print es una cadena entre comillas. Las comillas es como decirle a la función print, lo que está aquí adentro no es código, tomarlo como literal. Bueno, esto es importante, saber que la función print de Python, lo que toma por defecto, digamos, es una cadena de caracteres texto que está entre comillas, ¿sí? Python comprueba, uno, si el nombre de la función es legal, porque puede que yo en vez de escribir Python, bueno, escriba, digamos, tengo un error de tipeado y no le escriba correctamente a la función print, digamos, ¿no? Dos, si los requisitos de la función para el número de argumentos le permite invocar la función, es decir, bueno, en este caso, print, por ejemplo, vamos a ir, después vamos a ver por ejemplo, en la primera dice si el nombre de la función es legal, puede ser que yo coloque print y le coloque acá hola, ¿sí? Entonces acá lo que estoy haciendo es, me estoy equivocando porque le falta la T. Entonces ya en el primer punto ya el intérprete me va a decir que hay un error porque no está escrito correctamente la función. Bueno, en el segundo, específicamente, digamos, nos dice que la
que la función tiene que tener o no argumentos. En este caso, print no es necesario, digamos, que tenga argumentos, puede tener uno o dos o tres argumentos o cero argumentos, es decir, puede tener, print puede ser así solamente. Esto me crearía un espacio en blanco, pero no tiene nada. O puede ser print, por ejemplo, y poner hola, coma, curso, coma, Python. Y ahí estaría teniendo tres argumentos, que estos argumentos, al estar en comillas, son literales. Le estoy diciendo al intérprete que lo tome tal cual lo está leyendo. ¿Sí? Bueno, print puede o no tener argumentos o tener varios. Pero, por ejemplo, suma no tendría sentido si le pongo dos, porque no le estoy sumando nada. Suma necesita por lo menos mínimo dos elementos. ¿Sí? Entonces, acá se cumpliría lo que dice la segunda, el segundo punto, que básicamente Python, según la función, comprueba que el número de argumentos sea el correcto. 3. Python deja el código por un momento y salta dentro de la función print y toma los argumentos y los pasa a la función. Pues eso sería básicamente que yo abajo, acá tengo código de programación, acá sigo con código de programación, acá sigo con código de programación, y lo que nos está diciendo acá es que cuando Python, el intérprete, encuentra una función, es que, digamos, se mete dentro de la función, es decir, como esta es una función que está ya incorporada en Python, se mete dentro de la función y ve la lista de argumentos para poderlo mostrar por pantalla. Y una vez que finaliza, continúa con la ejecución de la línea de código, es decir, es secuencial la ejecución de la línea de código. ¿Sí? Cuando encuentra print, dice, bueno, ¿qué tengo que imprimir? Ah, tengo que imprimir hola, tengo que imprimir curso y tengo que imprimir Python. Ah, listo, entonces imprimo hola, imprimo curso, imprimo Python y después sigo con la línea de código. Acá capaz que hay una suma, acá capaz que hay una resta, es decir, continúo con la línea de código en forma secuencial. ¿Sí? 4. La función print ejecuta código que provoca un efecto deseado, es decir, en este caso va a mostrar algo por pantalla. Y finalmente print regresa al código y reanuda la ejecución, es decir, continúa, es decir, esto lo hace de forma secuencial. Esto lo va a ejecutar primero, esto lo va a ejecutar después, esto lo va a ejecutar después, esto lo va a ejecutar después, es decir, siempre tiene una secuencia en su línea de código. ¿Sí? Bueno, sigamos con la función print. Es una función y el contenido siempre debe estar entre paréntesis. Bueno, acá vamos a ver distintos tipos de keyword. No, los argumentos serían valores que nosotros le pasamos a la función para que realice una tarea. Por ejemplo, suma, si yo yo declaro suma nada más, por ejemplo, acá, una función, no tendría sentido porque no hace nada. Yo a suma le tengo que pasar qué valores quiero sumar. Y uno no tendría sentido, un solo valor. ¿Sí? Le tendría que pasar otro valor, por no ser dos valores, para que pueda sumar. ¿Sí? A eso se refieren los argumentos. Los argumentos vendrían a ser el conjunto de datos que necesita la función para poder realizar esa función. O sea, si ustedes quieren realizar una suma, le tienen que pasar los números que quieren sumar. Si quieren realizar una resta, le tienen que pasar los números que quieren restar. Claro, y después podemos imprimir el valor de la suma. Bueno, la función print, vamos al primer punto, print muestra un texto por pantalla. Bueno, acá si nosotros ejecutamos esto, fíjense que está entre comillas. Bueno, este lenguaje de programación es muy sencillo. Si hay otros alumnos que ya programan en otros lenguajes, fíjense que en otro lenguaje tienen que poner punto y coma. Bueno, acá en Python es tan sencillo como colocar print y digamos el texto que quieren imprimir por pantalla y eso es lo que me muestra por pantalla. También pueden utilizar una variable, en esa variable, digamos una variable es como si fuese un balde, un balde donde ustedes colocan valores y esas variables están en la memoria RAM.
por eso la memoria RAM termina siendo un recurso muy utilizado por los programadores, ¿sí? Entonces yo puedo definir acá una variable que vendría a ser como si fuese, vamos a hacerlo como acá. Yo puedo definir acá una variable que sea una caja, un contenedor, y ese contenedor le pongo el nombre cadena. Y adentro de esa cadena puedo poner, digamos, el texto que yo quiero, es decir, puedo poner, por ejemplo, hola. Y este vendría a ser un balde que contiene un texto hola y que se llama cadena. Entonces, fíjense que después, voy acá, después yo imprimo cadena. Es decir, estoy diciendo, imprimí el contenido del balde, imprimí el contenido de este balde que se llama cadena, ¿sí? Y me imprime el contenido que es hola. También es otra forma con la cual nosotros podemos trabajar en print. Bueno, después tenemos también que con print podemos hacer operaciones básicas porque sabemos que la calculadora por sí sola puede realizar funciones matemáticas simples, suma, resta, multiplicación, división, pero ya para realizar funciones complejas es necesario programar o ejecutar un conjunto de listas de instrucciones. Entonces yo puedo poner print 1 más 2 y, el intérprete le va a decir al microprocesador sumar 1 más 2 y el microprocesador está programado para realizar operaciones simples, por lo tanto me va a mostrar un resultado que es 3. ¿Sí? También le puedo decir, digamos, que esto sea 1 más 2, que esta variable sea 1 más 2 y luego pues, a esta variable la puedo llamar suma y luego imprimir suma. Y bueno, en este caso la llama A. Entonces acá le ponemos el nombre a esta variable que va a ser A y después le decimos imprimir el contenido de A, que es una operación matemática de 1 más 2 y lo que va a imprimir es 3. Bueno, obviamente, como es número, tienen que tener en cuenta que es sin comillas, ¿no? Por ejemplo, esto para ustedes es lo mismo. Si yo hago print y coloco comillas y pongo 2. Y print, coloco 2. ¿Qué resultado me generaría esto? ¿Qué resultado me generaría esto? Los dos tendrían 2. el mismo resultado, pero no son la misma, no es lo mismo, porque uno es texto Claro, y uno, es número. exacto, correcto. El primero, al estar entre comillas, lo toma como una cadena de caracteres, ¿sí? Y el segundo lo toma como número, pero sin embargo, el resultado, digamos, en la pantalla sigue siendo el mismo, ¿sí? Entonces, eso es importante. Acá, fíjense que está sin comillas, por lo tanto, lo tomen como número. Bueno, la función print permite incluir variables o expresiones como argumentos, lo que te permite combinar texto y variables. Por ejemplo, acá nosotros podemos definir una variable que se llame nombre, Omar, instructor Python, y luego imprimir. Me llamo, digamos esto, como está entre comillas, lo va a tomar como un literal. Es decir, ¿qué es un literal? Es decir, al intérprete, imprimir tal cual está escrito. ¿Sí? Eso es un literal. Imprimir, digamos, tal cual está escrito entre comillas. Entonces, me va a imprimir, me llamo, y esto, como está sin comillas, le puedo poner el nombre, es decir, le estoy diciendo que me dé el contenido, que vendría a ser Omar, y después lo que está entre comillas, y soy instructor de, bueno, y le digo que me imprima el contenido de la variable instructor, que es Python. Bueno, también, digamos, print tiene la cadena F, que vendría a ser a partir de la versión 3.6 una nueva notación de cadena F. Una cadena F contiene variables o expresiones entre llaves, que sustituye directamente por su valor. Por ejemplo, otra forma de llamar a esto, otra forma de hacer esto que está acá, es utilizando la cadena F, en donde yo defino una variable, que es Omar, otra variable que es instructor, y en print le estoy diciendo que con F, que utilice el contenido de esas variables, colocando en las variables entre llaves. ¿Sí? Sí, solo cálculos simples resuelve. Digamos, ya para cálculos complejos, bueno, si me acaban de hacer una pregunta, si es que
solamente resuelve variables, digamos, operaciones básicas. Sí, solamente la computadora realiza operaciones básicas y, digamos, ya para operaciones complejas nosotros tenemos que definir el conjunto de instrucciones para decirle a la computadora, es decir, el intérprete tiene que interpretar esa lista de instrucciones y decirle al microprocesador en lenguaje de máquina que realice la función matemática compleja y que que me muestre un resultado. Claro, en ecuación tenés que definir digamos, las ecuaciones que querés que realice, digamos, la computadora. Otras reglas de Python. Bueno, print separa cada argumento empleado, pone espacio en blanco. Bueno, acá lo que nos dice que, bueno, fíjense que acá print, nosotros estamos utilizando 3 argumentos. Este vendría a ser un argumento, este vendría a ser otro argumento, y este vendría a ser el tercer argumento. Cada argumento nosotros lo tenemos separado con coma. Y acá nos dice que print, en forma predeterminada, ya le coloco un espacio en blanco. Por eso cuando sacamos la salida, esto, digamos, está con espacio, ¿sí? Porque de forma predeterminada, print, digamos, por cada argumento le coloco un espacio en blanco. Cada print concluye con un salto de línea. Bueno, si nosotros ponemos curso, digamos, punto y coma, print, esto no es una buena práctica, porque, bueno, en el lenguaje de programación me dice que tendría que ejecutar, digamos, una instrucción por línea, pero sin embargo es válido esto. No lo recomiendan, no es una buena práctica, pero es válido. Entonces, el intérprete lo toma como si fuese 3 print y, digamos, este con un argumento, este segundo con otro argumento y este tercero con otro argumento y, digamos, hace un salto de línea por cada uno de estos print. Print puede no tener argumentos o puede aceptar cualquier cantidad de argumentos. Es decir, por ejemplo, yo acá estoy tomando un argumento, en este caso le estoy dando 3 argumentos, o puede no tener argumento, que vendría a ser este caso, ¿no? Bueno, hay Omar, funciones. Sí, sí. buen día. Buen Volviendo día. al ejemplo anterior, diciendo que no es buena práctica realizar eso, pero se puede. Pero si uno quisiera hacerlo con buena práctica, ¿cómo se haría para que muestre esa impresión escalonado? Curso, debajo de y debajo Python. ¿Cómo sería una buena práctica? Por eso, o sea, sería print, por ejemplo, acá, curso, cierro paréntesis, print de, Ah, hacer lo mismo, pero uno debajo del otro. O sea, no es buena claro, en práctica realidad, hacerlo en la digamos, misma línea, pero sí debajo del otro es la buena práctica. claro, en sí, digamos, el lenguaje recomienda que por cada línea haya una instrucción. Vos estás ejecutando en una misma línea 3 instrucciones. Python recomienda, o sea, Ok. literal, recomienda que por cada línea haya una instrucción, ¿sí? Entonces acá quedaría Python. Bueno, no, digamos, claro, el punto y coma, esto sí se puede hacer, no es que no se puede hacer, sí se puede hacer, pero bueno, no es una práctica recomendada, pero de poder sí se puede hacer. Bueno, acá en el punto 4, como buena práctica, solo debe haber una sola instrucción en la línea. Python hace excepción a esta regla y permite que una instrucción se extienda por más de una línea, como por ejemplo este, digamos, es un poco lo que estábamos comentando. En el punto 4 es una función, print es una función. El return es una palabra reservada a print. Muestra un mensaje por pantalla, mientras que return se utiliza para establecer el resultado de una función. Bueno, print sirve para mostrar un mensaje por pantalla. Si yo, digamos, print coloco sin argumentos, básicamente lo que va a hacer es un espacio en blanco o una línea en blanco. Bueno, acá fíjense en que yo le estoy diciendo que me muestre hola mundo por pantalla. Y bueno, acá lo que nos muestra es que el return es una forma que tiene Python para retornar
un resultado a la pantalla, vendría a ser otra forma de poder mostrar por pantalla. Bueno, la primera es esta, que es la que venimos viendo nosotros, que es imprimir un literal por pantalla. La segunda es, por ejemplo, si nosotros queremos sacar el mayor de dos números, bueno, le pasamos a esa, bueno, definimos una función, la función se la crea con def, es decir, acá estoy creando una función personalizada, que nosotros vimos que nosotros podemos crear funciones dentro de Python, la estoy llamando número máximo, le estoy pasando dos argumentos como parámetros. ¿Sí? Entonces, acá pregunta si A es mayor que B, en una variable almacena A, y si no, bueno, esta estructura ya la vamos a ver en el capítulo que sigue, no se preocupen si no la entienden, simplemente acá le quiere mostrar que no solamente print sirve para mostrar por pantalla, sino que también existe una función return que me permite retornar por pantalla el valor de la variable. ¿Sí? Por más que no entiendan esta estructura, no se preocupen porque en este punto lo que le quiere mostrar es que existen alternativas, no solamente print, para devolver el valor a la pantalla. ¿Sí? Bueno, para generar una línea en blanco se puede escribir una orden de print sin argumentos. Fíjense en que esto generaría un curso de, y bueno, una línea en blanco Python. 6, print se puede utilizar para realizar operaciones y mostrar resultados. Por ejemplo, bueno, en este caso yo en una variable almaceno el número 10, en otra variable el número 20, y luego le digo la suma es, bueno, lo que está entre comillas es lo que va a imprimir en forma literal, punto y coma, y realizo la suma de A más B, y me va a dar como resultado el número 30. Bueno, acá se comienza a complicar, acá en el, digamos, el material teórico de la plataforma, van a comenzar a ver esto, que son los caracteres escape que lo tiene print. Print tiene caracteres escape y de nueva línea. Básicamente, ¿qué es esto? Es decirle a print que tenga un escape. Así tal cual suena, digamos, la palabra. Escape vendría a ser que el intérprete le dice a print, para print, fíjate que hay acá, después de este escape. Es decirle, digamos, al print que se detenga para que se fije qué tiene después del carácter de escape. Veamos un ejemplo. Esta barra dentro de las cadenas es llamado carácter de escape. Significa que la cadena se detiene por un momento para introducir una inclusión especial. En otras palabras, no significa nada. Lo que es significante es lo que sigue a la línea invertida. La letra N es nueva línea. Bueno, entonces acá están imprimiendo ustedes lo que está entre comillas, dijimos que es literal, comienza a imprimir esto, y cuando llega al carácter escape, que es la barra invertida, le dice el intérprete para print. Para. Fíjate qué hay después del escape este, porque bueno, esta barra invertida significa un escape. ¿Y qué hay después de esto? Hay un N. Y N es salto de línea. Entonces va a hacer un salto de línea y luego va a seguir imprimiendo Python. ¿Entienden? ¿Entienden este carácter escape? Chicos. Bueno. Perfecto, Omar. Omar, una pregunta fuera de esto, porque se me cortó la luz y recién me conecto. ¿La clase dónde queda grabada? La clase la voy a subir al grupo de WhatsApp que tiene, que digamos, el oficial, digamos, el que creó Cisco, que es la tercera promoción de Python, creo que es el grupo, Exacto. y después también en la plataforma la subo grabada. Ah, bien, bueno, muchas gracias y perdón por la interrupción. No, está bien. Bueno, sigamos. Print tiene dos formas de evaluar argumentos. La manera posicional de pasar argumentos, digamos, es la forma en que se ejecuta print en Python, se denomina manera posicional. Significa que el argumento está dictado por su posición, el segundo se ejecuta después del primero. Bueno, acá nos tenemos que adentrar en la forma en que print evalúa los argumentos. Existen dos formas de evaluar los argumentos. Parece que los argumentos son estos, lo que yo le paso dentro en paréntesis. En Python vimos que print podía tener ningún argumento o podía tener 2, 3 o 4 argumentos.
Bueno, existen dos formas de evaluar estos argumentos que están acá. Una es de manera posicional y otra es por palabra clave. La manera posicional es, como su nombre lo indica, es según la posición. Este vendría a ser el argumento 1, lo ejecuta primero, y este vendría a ser el argumento 2, lo ejecuta en segundo lugar, y bueno, si hubiera un argumento, lo ejecutaría en tercer lugar, y otro argumento en cuarto lugar. Entonces, este es el valor predeterminado como print ejecuta los argumentos, la manera posicional. Y la otra es con palabra clave. Se deriva del hecho de que el significado de estos argumentos no se toma de su ubicación, sino de la palabra especial utilizada. Un argumento de palabra clave tiene tres puntos: la palabra clave, el signo igual y un valor asignado a ese argumento. Existen dos argumentos de palabra clave. Se interpreta como espacio en blanco. Sí, la coma la interpreta como un espacio en blanco en forma predeterminada, digamos, el print. Correcto. Bueno, acá estamos en esto, ¿no? En palabras clave. Bueno, acá nos dice que existen dos argumentos. Sep es el separador entre palabras que conforman la cadena. Se puede utilizar cualquier carácter, si no se especifica, toma un espacio en blanco por defecto. Bueno, este sep, fíjense que, bueno, primero que es palabra clave. Al ser palabra clave siempre va al final. ¿Por qué? Porque Python ejecuta los argumentos de manera posicional primero. Y luego al final van las de palabra clave. Esta palabra clave le está diciendo que, bueno, sep utilizan dos palabras clave, sep y ed. Sep le está diciendo que con el signo igual y lo que está entre comillas es un guión del medio. Entonces le está diciendo que va a utilizar este separador, que es este carácter, digamos, para imprimir y separar los dos argumentos que yo le esté pasando. Podría haber puesto acá un asterisco y acá utilizaría como separador un asterisco. ¿Sí? Se puede utilizar cualquier carácter para separar las palabras, pero ojo, solo se usa entre las palabras, no al final. Bueno, también sep, digamos, si bien el sep es colocado al final, lo que yo coloque entre la comilla es utilizado para separar las palabras, no acá al final, no al final de Python. Disculpen, hicieron una pregunta. Sí, siempre van al final, porque de forma predeterminada se ejecuta la manera posicional primero, y la manera posicional es secuencial, digamos. El primer argumento se ejecuta primero, el segundo en segundo lugar y el tercer argumento en tercer lugar. Y después se ejecuta la de la palabra clave, pero lo que sí tienen que tener en cuenta, ¿para qué están puestas estas palabras, estos argumentos de palabra clave? Podemos Omar, ver que están puestos, ¿sí? ¿Sí? consulta. Cuando tenemos más de 3 argumentos y ponemos la palabra sep al final con el guión, ¿toma eso para los dos primeros argumentos y al tercero Claro, no le hace nada? no lo tomo. ¿O No, al cómo tercero no. sería? El tercero no, porque bueno, Ah, acá fíjense que estamos utilizando dos, está solamente entre estas dos. O sea, no ponen el coma acá. Final de correcto. Python no coloco la coma. Coma solamente el sep va entre las palabras clave de los argumentos. Y les Bien. decía que en realidad estas palabras claves, ¿para qué existen? Para poder alterar la salida de print. O sea, esto obviamente me permite poder alterar la salida de print, ¿no es cierto? Exacto, exacto. Veamos Pero ejemplo. suponete, Omar, perdón, suponete que yo ¿Sí? digo, los argumentos son 3: curso, Python, JavaScript. Y pongo la palabra sep y en el guión lo quiero usar entre el segundo y el tercer argumento. ¿Me No, entendés? no es que Digo lo que curso de ¿no? Python y JavaScript. ¿Cómo puedo hacer eso? No es que lo quieras usar entre los tres, digamos. Type, el intérprete ya lo toma. Print, por ejemplo, vos tenés curso, coma, de, coma, Python. Y acá le pones un sep igual, digamos, entre comillas, le pones, qué sé yo, numeral. ¿Sí? Entonces acá lo voy a tomar como curso numeral de
numeral, Python y nada más. Porque el SEP se utiliza para estar entre los argumentos. Ahora Ahora entendí, ahora entendí. el otro que es el EN, este se Gracias. utiliza para el final. Este se utiliza para el final. Determina los caracteres de que la función print envía a la salida una vez que llega al final de sus argumentos posicionales. Si tenés un solo Eh, argumento y le pones la palabra reservada set, ¿te marcaría error el código? ¿Cómo? No te escuché, disculpa. Si pones un solo argumento en print y pones el set, ¿te debería marcar un error en el código? ¿No? Sí, no te ejecuta nada porque, digamos, no está bien definido. Acuérdate que el intérprete de Python primero interpreta y ve si realmente está bien escrita y puede ser que te marque un error. Pero ya el intérprete de Python, digamos, verificaría, y bueno, el SEP se utiliza cuando vos tenés más de 2 argumentos. O si vos le pasas a uno, es como que está incompleta la función, digamos. ¿Entendés? Bueno, hoy preguntaste por qué se usa set, ya es para ahorrar código. No, es para alterar la salida de print, que es lo que estamos viendo, Bueno, digamos. pero también te ahorras código porque si vos no tendrías esa palabra, tendrías que imprimir, o sea, tenés que ponerle en los argumentos o como argumento en la coma después de cada una de las palabras. También puede ser, sí. Eso también, digamos, suma como aporte para, obviamente, en un programador, digamos, ahorrar código, digamos, es también forma parte de una función, ¿no? Porque, bueno, nosotros estamos viendo una función que específica que es print, pero si nosotros tenemos que programar una función de una calculadora y ya la calculadora está hecha, digamos, por algún otro programador, nos ahorramos código porque, digamos, no tenemos que programarla y simplemente la llamamos a la calculadora. Bueno, esto también forma parte de eso. Bueno, con EN, la diferencia entre es que el EN, bueno, también como es una palabra clave, se utiliza al final y el EN sí sirve, digamos, para colocar al finalizar, digamos, el argumento, el carácter o el símbolo que nosotros le digamos EN. Por ejemplo, acá coloca curso de, fíjense que tiene 2 líneas de código print, en donde uno tengo el literal curso de, y bueno, al finalizar le va a colocar este guión del medio y después va a imprimir Python. Ambos argumentos de palabra clave se pueden utilizar en forma simultánea en una misma línea de instrucción. Bueno, siempre y cuando tengamos en cuenta que las palabras claves van al final, pero sí se puede utilizar, por ejemplo acá, tengo 3 argumentos, curso de Python, y también tengo acá introductorio a la programación. Fíjense, entonces imprime curso de Python, digamos lo que está en el carácter que separa los argumentos es un guión del medio, y al finalizar, digamos, esto, tengo el EN, que es un asterisco, luego me imprime introductorio con el SEP, que es guión bajo, y al finalizar el signo más. ¿Sí? Este es básicamente lo que es la función print. Vamos a comenzar con otro concepto que es introducción a las variables. Los programas están formados, a ver, dice, bueno, Sergio, entiendo que sí, claro, solo nos servía si bueno, los programas están formados por una lista de instrucciones y datos que las PC los toman como una secuencia de bits. Cada trozo de memoria RAM contiene un objeto que tiene un nombre, un volumen, una capacidad y un tipo de datos. Bueno, Python es un lenguaje tipado y dinámico. Eso significa que nosotros en Python no tenemos que definir, por ejemplo, si yo tengo una variable A, la tengo que definir que es de entero, y después imprimir A. Esto en otros lenguajes capaz que lo tengo que hacer, pero en Python no, porque en Python directamente, digamos, A
le almaceno un 5, le doy un número 5. Entonces ya el intérprete de Python dice que A es una variable que contiene un número entero. No le tengo que definir como en otros lenguajes de programación, primero le tengo que hacer la asignación y luego la inicialización y luego la impresión. Bueno, acá faltaría que yo a A le asigne un número 5. En otro lenguaje de programación, lo que yo hago en 2 líneas, en Python lo hago en una sola línea. Por ejemplo, A le pongo 5 y va a decir el intérprete A, entonces A tiene un número entero. Si yo pongo, por ejemplo, B y le almaceno 5,5, bueno, va a decir B tiene un número float, que es un número decimal. ¿Sí? Es decir, eso significa que es tipado y dinámico. Y obviamente todas esas variables tienen un nombre, tienen un volumen, una capacidad y un tipo de datos. Y estas variables se almacenan en la memoria RAM. Todo lo que nosotros programamos, digamos, está almacenado en la memoria RAM. Y tenemos distintos tipos de datos en Python. Tenemos, por ejemplo, un tipo de datos que es booleano, que está compuesto por 2 valores, true o falso, es decir, no tiene término medio, es verdadero o falso. Si yo pongo A más B, bueno, en realidad es A, por ejemplo, es mayor a B, esto me tendría que dar, si es booleano, 2 resultados, verdadero o falso. No tal vez, quizá, no, eso no. Digamos, el booleano es verdadero o falso. El entero, por ejemplo, un 21, un 23, se considera el número entero. El flotante, que tiene parte decimal, complejos, tiene cadenas, por ejemplo, de caracteres, que pueden ser con cadenas con comillas simples o comillas dobles. Una tupla, que eso, bueno, ya son conjuntos de datos más avanzados que vamos a ver en la unidad 4, que es el conjunto de valores. Listas, que también puede tener, digamos, un conjunto de valores, un conjunto y un diccionario. Bueno, estos 4 los vamos a ver en la unidad 4, que es básicamente cómo trata, digamos, los datos la memoria. Bueno, las variables son repositorios en la memoria RAM que se usan para almacenar valores que vamos a utilizar en nuestro programa. Entonces, vos fíjate que si vos creas una variable edad y le pones 25, bueno, ahí ya le estás diciendo, digamos, que el nombre de la variable va a ser edad, que el tipo que va a tener esa variable va a ser un tipo entero y que el valor va a ser 25. Solo se puede tener los siguientes caracteres: letras minúsculas, letras mayúsculas y guiones bajos, es decir, en realidad el nombre de una variable tiene que cumplir con los requisitos que exige Python. No puede ser palabras reservadas de Python, por ejemplo, palabras que estén escritas como que formen parte del diccionario de Python, como por ejemplo print o input. Input, por ejemplo. Input, que es una palabra propia de Python, no puede ser, digamos, utilizada para definir el nombre de una variable. Hay una serie de listas que van a ver en la plataforma, def tampoco, pero bueno, como Python es sensible a mayúscula y minúscula, no es lo mismo la variable A que la variable A. Es decir, esta es una variable para Python y esta es otra variable, que es sensible a mayúsculas y minúsculas, ¿entiendes? Bueno, vamos a la otra diapositiva que tengo por acá. Omar, perdón, esas diapositivas las guardas en algún lado. Estas diapositivas están acá este es el curso, ¿no?, que ustedes tienen para leer. Ajá. Este curso va a esta opción, a la segunda opción, al segundo icono, y están acá donde dice recursos. Y acá Ah, están los recursos, las presentaciones que yo doy en clase. perfecto, Y listo. bueno, háganme acordar que antes de finalizar la clase, veamos esta guía de ejercicios que le acabo de subir también a la plataforma. Bueno. Gracias, Omar.
Esos Está bien. ejercicios te los tenemos que mandar resueltos. Eh, repetime la pregunta, disculpa. Si los ejercicios los resolvemos y te los tenemos que mandar, o esa es la Eh, práctica. bueno, en realidad digamos que los ejercicios, estos que yo les subí a la plataforma, es una guía de ejercicios este, para que ustedes comiencen a leer la unidad 3 y a resolver ya con la unidad 3 leída, pueden hacer todos estos ejercicios. La idea es que estos ejercicios lo haga yo en clases, la próxima clase. La próxima clase yo voy a tomar el ejercicio 1 y lo voy a hacer yo al ejercicio. Pero bueno, se lo subí hoy, porque bueno, la próxima clase sería de acá a 15 días, para que ustedes, si es que avanzan hasta la unidad 3 y se animan a hacer estos ejercicios, de 10. Si no, no hay ningún problema. De acá a 15 días, cuando tengamos la clase 3, yo explico la unidad 3 y comenzamos a hacer en la parte práctica estos ejercicios. Y bueno, quizás no llegue a hacer todo, pero la gran mayoría lo voy a tratar de hacer en clase y ustedes vean cómo se ejecutan las estructuras. Bueno, entiendo que hay gente que ya tiene conocimientos de informática o que conoce otros lenguajes de programación. Las estructuras que vamos a ver son similares en todos los lenguajes de programación, por lo tanto, están liberados para poder hacer. Pero esto no es evaluativo, no es que yo les ponga una nota ni nada por el estilo. Simplemente es para sumar práctica y para que ustedes se animen a hacer estos ejercicios, ¿sí? Ya sea con el IDLE o con el propio intérprete de Python, lo vayan haciendo, y si no los pueden hacer, no se preocupen porque yo los voy a hacer en clase. Y bueno, los que no puedan asistir en clase, a los ejercicios resueltos por cada uno de ellos lo voy a subir a la plataforma de Skill for All, acá, lo voy a subir a los ejercicios ya armados, para que ustedes, bueno, si es que no entienden alguno o no se animan a preguntar, después lo puedan, con el código fuente, lo puedan ver en su casa. Omar, ¿No? ¿Sí? si volvés en la plataforma, ¿en qué parte pones o colgas los videos de cada clase que pasa? En la plataforma, ¿en ¿Mm? qué parte? No, en la plataforma todavía no subí video. Clases sí, Ah, por presentaciones eso no lo no. encontré, por eso te preguntaba, porque no lo veía. ¿Vos lo vas a poner allí o dónde lo buscamos? Eh, Los videos en de todas realidad las no lo subí clases. porque, no lo subí Perdón, porque, perdón, hay no lo alguien que subí. publicó la clase 1 en YouTube, o sea, el link de la clase 1, Sí, capaz que vuelven a hacer lo mismo. yo, yo pasé, digamos, la clase 1 por YouTube, pero no la publiqué porque en vez de estar enviándole, digamos, el video de la clase 1, el video de la clase 2, el video de la clase 3, el video de la clase 4, yo creé lo que se llama un playlist, digamos, que vendría a ser este, que es un playlist del curso de Python, eh, en donde este playlist tiene, este, este playlist va a tener todos los videos de todas las clases. Es como, en vez de estar pasándole el video de cada clase, le paso la URL de un playlist que tiene pues, todas las clases que doy de Python. Ah, ok, Y no ok. la subí porque, bueno, porque para crear este playlist necesito por lo menos 2 videos para poderlos subir, digamos, ¿me entiendes? Entonces, básicamente no, no lo subí por eso, pero ahora ya que este vendría a ser el segundo video, ya les subo el playlist y a partir de ahí ustedes, digamos, si es que se ausenta la tercera o cuarta clase, ya pueden ver el playlist. Bueno, Ok, gracias. estábamos, claro, voy a publicar el playlist en la plataforma y en el grupo, ya directamente a partir de ahí ya no es necesario que le pase los videos, sino directamente por el playlist usted accede a todos los videos, clase 1, clase 2, clase 3, clase 4. Bueno, estábamos acá. Bueno, Profe, la una primera parte, consulta. sí, Usted porque me quedó cortado al final, los ejercicios que mandó, que lo estoy viendo en la plataforma. Puede ser que sí, haya dicho que los resolvamos después de estudiar la unidad 3, pues yo estoy por finalizar la claro, 2.
Claro, correcto. Después de Está, finalizar la unidad 3, ya estarían en condiciones de hacer la guía de trabajo prácticos. Si no está, perfecto. escuchaste, te repito, no es necesario que lo hagas, no es obligación que los hagas, es opcional, Está, no es evaluativo. Eh, Obviamente para la gente que ya tiene conocimiento le va a ayudar muchísimo, digamos, para programar, y para la gente que le cuesta, en la clase que viene, que vendría a ser la unidad 3, yo voy a hacer los ejercicios y los voy a subir, no solamente los voy a hacer en clase para que ustedes lo puedan ver en la grabación, sino también se lo voy a subir a los códigos fuente, a la plataforma, para que ustedes lo puedan abrir, digamos, en un intérprete y poderlos ejecutar y poderlos mirar detenidamente y poder, digamos, determinar cómo se realizan cada uno de esos ejercicios. O sea, eh, entiendan que esto de programación, la lógica puede ser distinta. Es decir, yo puedo llegar al mismo resultado, pero por otro camino, digamos, por otra lógica. Pero bueno, la idea es poderle dar una ayuda a ustedes para que puedan ver cómo se realizan cada uno de estos ejercicios. Bueno, sigamos con la parte teórica. Eh, Tenemos los tipos de datos, digamos, también en Python. Tenemos literales, que son notaciones para representar valores fijos en el código Python. Tiene varios tipos de literales. Es decir, un literal puede ser un número, por ejemplo, 1, 2, 3, o una cadena como curso de Python. Binarios es un sistema binario, es un sistema numérico que emplea 2 como una base, por lo tanto, un número binario está compuesto por 1 únicamente. Bueno, esto también ya hablamos, ¿no? Que en programación, digamos, la computadora no entiende nuestro sistema de numeración, que es el sistema decimal, que está compuesto por números del 0 al 9, ¿sí? Sino que tiene su propio sistema de numeración, que es código binario, que está compuesto por ceros y unos. Y al respecto, yo les mencioné, digamos, que cada vez que nosotros tipeamos un número entero, por ejemplo 9, la computadora lo interpreta a su sistema de numeración con código binario compuesto por ceros y unos, ¿sí? Bueno, la computadora también, digamos, el microprocesador de la computadora, digamos, eh, realiza un lenguaje de bajo nivel, también está programado para poder interpretar otro lenguaje, otro sistema de numeración, como por ejemplo el sistema de numeración octal, que está compuesto por 8, digamos, como base, y utiliza números de 0 a 7. Y el hexadecimal, que está compuesto por 16 números que, digamos, comprenden el sistema de numeración hexadecimal. Es decir, nosotros en la programación podemos trabajar no solamente con decimales, porque sabemos que esos decimales se van a transformar en binarios, sino también podemos trabajar con binarios directamente, y obviamente el microprocesador lo va a ejecutar en forma más rápida. También en nuestra programación de Python podemos utilizar el sistema octal y también podemos utilizar el sistema hexadecimal, pero bueno, para esto obviamente tenemos que estar familiarizados con esos sistemas de numeración. Si no lo estamos, sí, es sencillo, se programa con el sistema decimal, que es el que nosotros conocemos. Bueno, Python maneja también enteros. Sí, sí, puede ser. Eh, los enteros son tipos numéricos que soporta Python, son números que no tienen parte fraccionaria. Bueno, y los puntos flotantes, que son otro tipo de número que soporta Python, y son números que contienen una parte fraccionaria. Los booleanos dijimos que son valores que pueden tener son variables que pueden tener dos valores, verdadero o falso. None, digamos, puede ser un tipo de dato que no significa nada. Es muy poco utilizado, pero digamos, sí existe este tipo de datos en Python. Y cuando ya hablamos de expresiones, el término expresión es una combinación de valores que pueden ser o variables, operadores, llamadas a funciones, las cuales son evaluadas y dan como resultado un valor. Por ejemplo, 1 más 2 es una expresión. Son simbólicas, especiales o palabras claves que son capaces de operar en los valores y realizar operaciones matemáticas, por ejemplo, multiplicar
Los operadores de Python son la suma, la resta, la multiplicación, la división. Bueno, también existe el resto, la división de entero y la exponenciación, ¿sí? Cuando hablamos de expresiones, tenemos que tener en cuenta que en Python existen operadores unarios y operadores binarios. Bueno, un operador unario en Python vendría a ser, por ejemplo, más 2 o menos 2. Esto se interpreta como positivo 2 y negativo 2, que es una expresión, digamos, unario. O también podemos tener 2 más 2, que vendría a ser, digamos, binario, ¿no es cierto? O 4 menos 2, que vendría a ser binario. Bueno, cuando nosotros en una expresión matemática realizamos o armamos una expresión, esa expresión tiene, digamos, un orden de prioridades. Primero, digamos, el intérprete va a ejecutar operadores unarios. Luego, en la prioridad va a seguir la exponenciación como prioridad. Y en tercer lugar, en el mismo orden, digamos, tenemos la multiplicación, la división de entero y el resto. Y al último, digamos, tenemos la suma y la resta. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, digamos, cuando estemos trabajando con exponenciación, bueno, la exponenciación tiene la segunda prioridad. Pero presten atención, la exponencia, casi todas las expresiones que nosotros realizamos en Python se realizan de izquierda a derecha. Es decir, si nosotros, por ejemplo, tenemos, ¿por qué sigo acá? Tenemos 2 más 5 más 9, menos 2 dividido 5, se realizan de izquierda a derecha, es decir, el enlazado es de izquierda a derecha. Pero la exponenciación es la única expresión que se evalúa de derecha a izquierda. La exponenciación es la única expresión que se evalúa de derecha a izquierda. Bueno, el concepto de variable que ya lo vimos, que es, digamos, un contenedor que se guarda en la memoria RAM, que tiene un nombre, ese nombre, digamos, tiene que cumplir los requisitos que exige Python, que no tienen que ser nombres de palabras clave, digamos, de Python. Bueno, acá les explica, digamos, cómo se trabaja con las variables. En Python tenemos variables que almacenan números y variables que almacenan texto. Las variables que almacenan números hay dos tipos, los llamados enteros y los números reales o decimales llamados float. Las variables que almacenan texto se las denominan string. Es importante que estas variables estén entre comillas. Bueno, acá tenemos una variable 1 que tiene un número entero y esta es una variable 2 que tiene un float, ¿sí? Y acá tenemos una variable 3 que tiene un string. Por ejemplo, para almacenar un número, simplemente colocamos el nombre de la variable, que es igual a 2. Bueno, para almacenar un float también tenemos el nombre de la variable, el valor, siempre con el operador de asignación, y para colocar un texto, la variable 3. Python distingue entre variables con nombre en mayúscula y nombres en minúscula. Por lo tanto, variable 1, que está en minúscula, para el intérprete es una variable, y variable 1, en donde la B comienza con mayúscula, es otra variable para el intérprete. Bueno, acá tenemos un programa hecho en Python. Este programa, bueno, me va a imprimir, esto es una suma en forma literal, en variable 1, digamos en el proceso de ejecución en la memoria RAM, estoy creando una variable que tiene un valor, que es 2, y también tengo una variable 2, en donde estoy creando un valor que es 4. Es decir, estoy asignando un valor 4 a la variable 2. Y luego, en la memoria RAM estoy creando, esto lo permite hacer Python, resultado, en donde el resultado estoy diciendo que sume el contenido de variable 1 más variable 2. Entonces, acá se va a crear una cajita, un contenedor en la memoria RAM que se llamará resultado, que va a ser el resultado de la suma de 2 más 4, que es igual a 6. Y luego con print estoy imprimiendo el resultado, que lo que va a hacer es imprimir, digamos, el valor. Resulta, Bueno, resultado es también, una variable, no es una palabra reservada. no es palabra Claro. reservada, es una variable.
Bueno, también en la unidad 2 van a encontrar un tema, una sección que es respecto a los comentarios. Pueden ser utilizados para colocar información adicional en el código, son omitidos al momento de la ejecución. Dicha información es para los lectores que están manipulando el código. En Python, un comentario es un fragmento de texto que comienza con un numeral. El comentario se extiende hasta el final de la línea. Cuando es posible, se debe autocomentar los nombres de las variables. Por ejemplo, si se están utilizando dos variables para almacenar la altura y la longitud de algo, los nombres altura y longitud son una mejor elección que mi var 1 y mi var 2. Es importante utilizar los comentarios para que los programas sean fáciles de entender, emplear variables legibles y significantes en el código. Los comentarios suelen ser muy útiles cuando tú estás leyendo tu propio código después de un tiempo y cuando otros están leyendo tu código. Bueno, acá lo que les muestra es que nosotros por cada vez que nosotros ejecutamos una línea, por ejemplo, podemos poner esta en comentarios, para colocar comentarios utilizamos un numeral y podemos poner esta es una expresión que calcula qué sé yo, el índice de precio, por decir algo, digamos, ¿sí? Entonces, la persona que está leyendo este comentario puede entender de dónde sale esta ecuación o esta expresión. Y esto es muy utilizado cuando ustedes utilizan, digamos, trabajan en grupo con programadores. Digamos, más adelante en otra clase les voy a mostrar que hay muchas aplicaciones que nos permiten trabajar en grupo con programadores. Una de ellas es el Git o el GitHub, digamos, que es muy importante que las aprendan a manejar, porque en programación es muy escasos son los trabajos donde, digamos, ustedes desarrollan solos, digamos, un proyecto. La mayor parte de los proyectos se hacen en grupo. Entonces, un programador puede estar en la Argentina, otro puede estar en Uruguay, otro puede estar en Bolivia, otro puede estar en otra parte del mundo y, digamos, comentar la línea de código es importante para que la otra persona pueda ver o visualizar, digamos, el tema por ejemplo, si esta expresión después se actualiza, ustedes pueden poner esta expresión es B1. B1 significa que es la versión 1. Después otro programador viene y la altera esta fórmula. Y ese programador agarra y coloca esta es B2. Entonces, B2 significa que es una versión más actualizada que B1. Entonces, es como que me está indicando que es una actualización de esa fórmula. Es decir, colocando la versión, ustedes pueden actualizar y, bueno, pueden saber cuál es la última, digamos, ¿no? Y O sea también que acá dentro, nos dice, sí, perdón, o sea que dentro de las sí, buenas prácticas, los comentarios está bien. Y es más es fundamental los sencillo, comentarios. y veo que es más Porque, sencillo digamos, que, perdón. chicos, sí, contestando la pregunta, en realidad lo que les quiero mostrar es que nosotros estamos enseñando a programar, pero no para que ustedes sean individuales digamos, trabajen solos. Vivimos en un mundo digital integrado, donde ya no existen fronteras, en donde ya no hay límites, digamos, de fronteras, y todo se realiza en forma conjunta y en forma solidaria. Vivimos en un mundo en donde, digamos, integrarnos a la forma en la que trabaja el mundo es muy importante. Esta es una plataforma Kaggle, y yo les recomiendo que entren. Es una plataforma donde ustedes se registran, y ustedes van a ver que en esta plataforma ustedes tienen una idea de programación. Por ejemplo, yo quiero saber el índice de diabéticos en la Argentina. Quiero programar un indicador de diabéticos en la Argentina. Y se les ocurre una línea de código, ¿sí? Y esa línea de código ustedes la programan en Python.
la suban a esta plataforma, esa idea, obviamente con datos, una base de datos, de dónde obtuvieron los datos, con una serie de datos como entrada, digamos, para que la persona que lea entienda de dónde sacan ustedes el indicador de los diabéticos en la Argentina. Y en esta plataforma, es una plataforma abierta al mundo, en donde cualquier persona del mundo puede leer lo que ustedes están haciendo y dice, ah, qué interesante, lo que está haciendo Omar, está haciendo un indicador de diabéticos en Argentina. Ve la línea de código y puede aportar con más datos y mejorar su logaritmo, mejorar su programa, mejorar su línea de código. Y así mucha gente en el mundo puede ver este desarrollo, este código fuente que yo coloqué en Kaggle y puede mejorarlo y hasta un cierto punto en donde esta línea de código se convierte, digamos, en una competencia. Esas competencias que hay acá hay muchas competencias. Ustedes pueden ver los códigos desarrollados de muchos programadores de Python en el mundo, y si yo algunos para calcular los sobrevivientes del Titanic. Bueno, hay muchísimas líneas de código. Acá es abierto, no tienen que pagar nada. Y las competencias, por ejemplo, alguien puede haber hecho un algoritmo para desarrollar una línea de código para determinar la cantidad de sobrevivientes del Titanic. Y lo hizo alguien de Estados Unidos. Yo veo, acá en Argentina, veo esa competencia y me meto a competir ahí. Muchas competencias son por mérito, es decir, usted es campeón y nada más. Pero hay muchas competencias que donde pagan 10, 20, 30, 40 dólares, 50 dólares. Hay inclusive funcionalidades de Google o de Facebook, motores de búsqueda, que estas empresas que son monstruos, digamos, tecnológicos, la colocan acá porque hay programadores desconocidos que pueden hacer una línea de código admirable y pueden ganar muchísima plata. Y ganar 40.000 dólares, 50.000 dólares. ¿Sí? Es decir, esto es abierto y así como se trabaja, digamos, en el mundo. No es para que yo en mi casa esté solito, digamos, programando y después salga a buscar quién me lo compre, ¿no? O sea, acá estamos hablando de una comunidad en donde inclusive los trabajos que se realizan en el exterior son en grupo, en donde obviamente el inglés ayuda muchísimo, muchísimo, el uso horario ayuda muchísimo, y obviamente la disciplina ayuda muchísimo, ¿no? Porque si ustedes dicen, bueno, yo para el 25 de abril tiene que tener lista la línea de código, el 25 de abril tiene que tener lista la línea de código, o sea, se trabaja, digamos, con cierta disciplina, digamos, ¿no? Pero por eso es importante que lo que estamos viendo acá es las líneas de código, porque si ustedes desde un principio se acostumbran a programar, obviamente a medida que avancen con su programación, avancen con su trabajo, avancen con las oportunidades laborales, se van a dar cuenta que trabajamos en un mundo, digamos, donde la programación es colectiva, es en grupo, es solidaria, y hay muchos sitios web, como por ejemplo este de Kaggle, en donde quizás sí puedo asegurarles que ustedes terminando este curso pueden ganarse 10 dólares, porque son algoritmos muy simples para modificar, qué sé yo, por decirle el teorema de Pitágoras, cosas sencillas que ustedes pueden entrar a competir y ganarse 10, 20 dólares, que son algoritmos sencillos, digamos, ¿no? Así también hay algoritmos que son solamente por cuestiones de mérito, solamente le dicen ustedes el ganador y nada más, no te dan plata, no te dan nada. Omar, algo Bueno, similar es Stack Overflow, ¿no es cierto? sí, Word, hay muchos, digamos, hay muchas plataformas remotas que como nosotros damos estos cursos y yo les comenté que ustedes son la tercera promoción, en algún momento, digamos, se planteó con la CESI poder darles a ustedes plataformas virtuales de trabajo remoto, que pueden ustedes entrar, mostrarle todas las plataformas de trabajo remoto que hay, y también obviamente eso ustedes lo ganan en dólares. Esos dólares los tienen que tener en una billetera virtual, mostrarle todas las billeteras virtuales que están. Hoy es complicadísimo traer dólares a la Argentina, no imposible. Yo creo que esto con el tiempo se va a mejorar. ¿Sí? Hoy estamos en un punto difícil, digamos. Muchos programadores que desarrollan acá en Argentina tienen la plata en dólares en billeteras virtuales en el exterior y obviamente con esos dólares pagan servicios del exterior. Hosting, compran artículos, compran notebook, todo el exterior.
Porque meter la plata a la Argentina hoy en día es complicado, pero no imposible. Hay formas, digamos, en donde no, digamos, legales estoy hablando, ¿no? Porque no, sin cuevas financieras ni nada, pero hay formas legales de meter la plata a la Argentina, pero yo creo que esto va en vía de mejora, ¿no? Por lo menos se habla de que esto se va a mejorar, digamos. Y bueno, ¿Y en qué ese es terminó el lo de tema. Ceci, Omar? ¿Qué Yo habían creo pensado con que Ceci hacer? me plantearon, digamos, yo presenté el proyecto y me dijeron que, bueno, termine este ciclo de capacitación y bueno, que en agosto íbamos a considerar ya estos cursos para darle a todas las comisiones que ya formaron parte de estas becas, darle ese tipo de cursos de plataformas de trabajo remoto y billeteras virtuales. Así que yo creo que antes de fin de año podemos tener novedades. Uy, buenísimo, Omar, sería buenísimo. Agéndame, por favor. Sí, no, Agendando a todos. obviamente vamos a promocionar todo el tema. Bueno, por último, en la plataforma tenemos el input, que también es una función que obtiene datos de la consola. Digamos, la diferencia entre print y el input es que el input, digamos, le permite al usuario poder ingresar datos desde la consola. Bueno, lo que sí tienen que tener en cuenta es que el input siempre toma caracteres de la consola. Es decir, por ejemplo, el input, lo que le pregunta al usuario, decime el valor de una variable. Entonces, eh, la consola de Python, el intérprete va a quedar esperando a que el usuario tipee un valor. Si yo tipeo 5, eso no es un número. Input, por defecto, toma cadena de caracteres. Sí o sí. Cadena de caracteres, que eso es muy importante. Bueno, Omar, cuando es perdón, llamada hoy, sí. con los comentarios recién, hay comentarios también de varias líneas, ¿no es cierto? Ah, sí, sí, sí. Obviamente, sí, hay varias. Puedes hacer comentarios de varias líneas también, sí. Eso me olvidé mencionar yo. Pero sí hay comentarios de una sola línea o comentarios de varias líneas también. Ahí está, gracias. Bueno, Omar, cada vez cuando que lo haces en varias líneas, tenés que poner el asterisco, perdón, el numeral el en numeral, cada sí, el línea, numeral. o existía un comentario largo que vos podías comenzar con un numeral y te agarra. Sí, existe, digamos, el comentario que es el numeral y después cuando vos querés comentar con varias líneas, también puedes poner numeral y la barra. Ah, ok. Bueno, cuando es llamado o invocado, estamos hablando de input, el flujo del programa se detiene, el símbolo del cursor se mantiene parpadeando hasta que el usuario haya ingresado Omar, un dato. hay ruido en el sonido, no sé si hay alguien que tiene el micrófono abierto, pero Y ahora los silencio. Espera. Bueno, les comentaba que el input, digamos, cuando es invocado, el símbolo del cursor se mantiene parpadeando hasta que el usuario haya ingresado un dato y o haya presionado una tecla Enter. El resultado de la función input es una cadena. Se puede unir cadenas con otras a través de un operador de concatenación y también se puede multiplicar cadenas con el signo de multiplicar. Tanto, si yo, por ejemplo, no, vamos acá, ingreso, si hago, por ejemplo, 5 más 5 en input, ¿sí? El resultado de esto sería 55, no 25, porque estoy uniendo dos cadenas. El input me toma el 5 como si fuese un texto y el otro 5 como si fuese un texto y estoy con el signo más concatenando cadenas. ¿Sí? Yo, por ejemplo, coloco el 5 asterisco 3, no estaría, el resultado de esto no sería 15, sino que sería 5, 5, 5. Estaría multiplicando esto que es texto 3 veces. Es decir, este se utiliza para concatenación
y esta se utiliza para multiplicación o replicación. Bueno, vamos a la plataforma a ver si tenemos algún tipo de... nos olvidamos algo. Respecto a esta unidad. ¿Cómo le está yendo con los parciales? Digamos, ¿no tienen preguntas, dudas? Bueno, acá en la plataforma tienen ya, digamos, en esta unidad es necesario que comiencen a utilizar el intérprete sí, me refiero a que cada unidad tiene al final un parcial. Ahí está, el quiz del módulo. Este vendría a ser un parcial. Que lo tienen que rendir, digamos, al finalizar la unidad, y tienen que dejarlo en un 70%, lo pueden rendir la cantidad de veces que ustedes quieran, y el tiempo, digamos, que ustedes quieran. Digamos, no hay un tiempo limitado para rendir este parcial. Si quiero, por ejemplo, hago hasta la pregunta 10, me voy a comprar, me voy a pasear, me voy a correr, y después vuelvo de una cada 2 horas y sigo rindiendo el 11, el 12, el 13. No hay un límite de tiempo. Y lo pueden rendir N veces, digamos. Bueno, volvamos acá. Les decía que acá ya es necesario que comiencen a utilizar este intérprete. También les mencioné en la clase pasada que con este solo intérprete le basta y le sobra para terminar el curso, pero sin embargo, los que quieren, instalen Python en su computadora y, digamos, tienen el IDLE también para ejecutar, digamos, línea de código, ¿no? Bueno, acá les explica el tema de las funciones que vienen de Python, vienen de módulos externos, o también pueden crear su propia línea de código. Todo lo que vimos de Python, de print, disculpen. Bueno, acá les dice que jueguen un poco con print, ejecutando, digamos, hola mundo, curso de Python, su nombre, imprimiendo, digamos, distintos tipos de texto. Bueno, acá les muestra, digamos, que si yo tengo que ejecutar, digamos, 2 líneas, si es que quiero utilizar la función print, digamos que vendría a ser la buena práctica. Esta opción es para mostrarles que eh, el print con paréntesis abiertos y cerrados me da un espacio en blanco como resultado, este espacio en blanco. Y bueno, acá tenemos el carácter escape, es donde fíjense en que este carácter que escape es para decirle a print, detenete, y fíjate que tenemos después, y tenemos un salto de línea, por lo tanto me ejecuto un salto de línea. Bueno, acá tenemos salto de línea con espacio. El argumento, bueno, print puede no tener argumentos o tener muchos argumentos. Acá tenemos más de un argumento, tenemos 3 argumentos. No, el espacio en blanco es solamente apertura y cierre de paréntesis. Bueno, acá ya comenzamos con los argumentos de palabra clave, con el en, no estamos acá con el set, no. Con el en primero, que fíjense que los argumentos de palabra clave van al final, y que este len particularmente me define, no, Python no lleva punto y coma al final, Antonio, no lleva punto y coma al final. Y bueno, sigue siendo el en, que es para la finalización, después de los argumentos posicionales. Acá ya tienen el sep, que es para separar los argumentos que le pasamos como parámetro. Podemos utilizar sep y en forma simultánea. Solamente tienen que hacer correr con este. También, algo que no les mencioné es que esto ustedes lo pueden descargar, ¿no? Por ejemplo, con esta herramienta pueden descargarlo y me lo descargan con el nombre main.py. Entonces, ustedes lo que hacen con el IDLE, pueden abrir
y vamos a descarga, y acá tengo main.py. Y pueden hacerlo correr, digamos, acá, obviamente, y me pueden hacerlo correr con el idle. Es decir, que ustedes el código que lo tienen acá en el intérprete embebido de Python, lo pueden descargar con este botoncito, y lo pueden abrir con otro intérprete. Bueno, que yo les recomiendo que utilicen es el idle, pero también existen el Anaconda, el Eclipse, el Visual Studio, bueno, para los que quieren, digamos, trabajar con ese tipo de intérprete. Estos laboratorios, recuerden hacerlos, digamos, ¿no? Estos laboratorios que están acá. Si yo no los sé hacer, puedo ir a donde dice solución de muestra, en donde digamos, me muestra cómo resolver ese ejercicio. Bueno, acá también tienen un ejercicio complejo, bastante complejo. También le muestra la solución, digamos, en el código. ¿Sí? O sea, todos los laboratorios tienen solución. No creo que tengan problemas con alguno. Bueno, acá también, digamos, estos cuestionarios también son importantes hacerlos para ver cuál es la salida de esta línea de código, teniendo en cuenta los caracteres de escape y el EN, para comprender un poco mejor. Este es el ejercicio que yo le decía, donde el 2, que está entre comillas, es un carácter, y el 2, que está sin comillas, es un número. Sin embargo, cuando lo imprime igual a ambos. Bueno, acá nos muestra cómo realizar las operaciones básicas. Esto es importante, que vean cómo se realizan este tipo de operaciones. Acá tienen, por ejemplo, el resultado de la exponenciación, que dijimos que tiene un enlace de derecha a izquierda. Este vendría a ser la multiplicación. Bueno, acá, fíjense en que multiplicando dos números enteros, el resultado es un entero. Pero multiplicando acá un número entero con un float, el resultado es float. Un float con un entero es float, y un float con otro float es float. ¿Sí? La división lo mismo. La división entera, digamos, quizá esta no la entiendan bien. La diferencia entre esta división y esta división es que esta división me produce, fíjense, parte fraccionaria. La división, por ejemplo, bueno, acá no está bien detallado, pero tendríamos que imprimir acá. Me produce parte fraccionaria, que puede tener o no un valor. En cambio, la división entera, digamos, solamente me produce, en el caso de dos enteros, un entero. Y en el caso de un entero con un float, me produce una parte fraccionaria, pero la parte fraccionaria es 0, porque es una división de enteros, básicamente. Y los resultados siempre son redondeados para abajo. Acá tenemos otro ejemplo de división de entero. Fíjense que 6 dividido 4 me toma 1, ¿por qué? Porque en realidad es 6 dividido 4 es 1,5. ¿Sí? Pero no me muestra 1,5 porque estoy utilizando la división entera y me lo redondea para abajo. Ahora, respeta el formato porque acá estamos trabajando con dos enteros. Por lo tanto, el resultado es un entero. En este caso, 6.0 dividido 4, estamos trabajando un float y un entero. Digamos, en este caso, el resultado vendría a ser lo mismo, pero con la parte, en realidad, tengan en cuenta que 6 dividido 4 es 1,5. Pero como es una división de entera, digamos, la parte fraccionaria no la toma. No la toma. La parte fraccionaria no la toma. Entonces me pone 1,0. 1,0, ¿por qué? Porque tiene que respetar el formato, donde tengo un float. ¿Sí? Pero siempre la parte decimal es 0. Sí, en la división entera, sí, la parte decimal es 0 y siempre redondea para abajo. El resultado de este es 1,5 y está redondeando para abajo. O sea, el 5 no lo está tomando. Perfecto.
¿Y cómo se llama la división, Omar, de... Estamos hablando de mostrar solamente la parte entera, pero cuando tenemos el coseno, para que mostrar el coseno directamente, o sea, la parte que no se puede seguir dividiendo, es división, Eh, una es división, otra es división eh, entera y la otra es división, no me acuerdo cómo se llama. sí, hay una formulita para calcular el coseno. De todas maneras, igual como ese tipo de funciones, digamos, el resultado yo le puedo definir un formato al resultado, digamos. Bueno, Porque después está la esto, otra que muestra el resto nomás, ¿no es cierto? este es el resto, el residuo, el módulo. En Es, realidad no se llama módulo, se llama módulo, ¿sí? Por ejemplo, acá, en 4, sería 2, porque 3 por 4, 12, el resto es 2. exacto, va mostrando El resto, el resto, exacto. bueno. Después ya tenemos la parte de la variable, que acá básicamente nos dice, acá tenemos las palabras claves que no pueden tener, digamos, el nombre de una variable, pero también nos dice que si yo pongo import, import es una palabra clave que está acá. Por lo tanto, import no puede ser definido como nombre de una variable. Pero si le cambio una letra, que en este caso me está cambiando la primera, me está colocando en mayúscula, sí puedo, porque es sensible a mayúscula y minúscula, ¿sí? Ahora, esto es para simplemente ejecutar el valor de la variable. O sea que, perdón, Omar, o sea que las palabras reservadas podemos poner en mayúscula al principio y generamos otra Sí, variable. sí. No, Sí, pero vos perfecto. fíjate que hay muchas palabras clave que tienen mayúscula en la primera letra. En realidad lo que lo dice acá es que a una palabra clave yo le cambio Ah, ok, ok. una letra, le cambio una letra y ya puede ser palabra clave. Claro, por ejemplo, true y false no se pueden usar ni poniendo mayúsculas ni sin minúsculas, directamente no lo toma. Eh, sí, bueno, true o false, digamos, fíjate que está en mayúscula acá. Claro, pero si uno pone en minúsculo tampoco dice que es una palabra reservada. Sí, bueno, hay palabras que sí las toma como palabras reservadas, digamos, pero son las menos. La Bien. mayoría, digamos, sí se puede cambiar con palabras clave. Bueno, ahí me preguntaron 6, estábamos viendo, se quedó acá en la división. 6 dividido 4 es 1,5, pero bueno, estábamos haciendo la división de entero, por eso te da 1. Bueno, después tienen el tema de los comentarios, que bueno, acá pueden ver que son comentarios con el signo numeral. Está adelante. No tiene la opción esta que les comentaba. Pero sí, digamos, el tema de los comentarios es con el numeral. Y bueno, acá les muestra lo que es input, que el valor que, digamos, va a tomar esta variable. Fíjense que está convocando input, es decir, le está pidiendo al usuario que ingrese datos. Cuando el usuario ingrese datos, esta variable va a almacenar un carácter. Y digamos, para trabajar con números, acá vemos las distintas conversiones que podemos hacer. Por ejemplo, sabemos que input me toma como lo que ingrese el usuario, ya sea letra o número, me lo va a tomar como carácter. Entonces acá tenemos las funciones propias de Python, que es el int y el float. Estas funciones, digamos, el int toma un argumento, por ejemplo una cadena, e intenta convertirlo a un valor entero. Si llegase a fallar, el programa entero fallará también. Y el float toma un argumento, que vendría a ser siempre string, e intenta convertirlo a flotante.
¿Y para qué es importante saber esto? Porque en el input, cuando ingresamos números, por ejemplo acá, yo le estoy diciendo que ingrese un número, ese número va a ser sí o sí string, cadena de caracteres. Entonces yo puedo utilizar el float para convertir lo que ingrese el usuario en un, bueno, lo que ingrese el usuario, con el float lo estoy convirtiendo a float y lo estoy almacenando en esta variable. Entonces yo ya con este número convertido en float puedo realizar esta operación. Porque si no, esta operación Eso sin sería, float no podría hacer. ¿Sí? Decime. eso sería, Omar, por ejemplo, si estamos programando a un cajero automático. Por ejemplo, el cliente se presenta al cajero e ingresa un número, pero nosotros estamos dándole una orden a la máquina que lo tome como decimal. Claro, ahora le estamos diciendo, en este particular, con float, le estamos diciendo que lo tome como decimal y obviamente decimal por décima, con decimal me va a generar como resultado, por ejemplo, ingreso un número 2 y fíjense que me da 4, 0, un decimal como resultado. ¿Sí? El otro que es el entero, bueno, este también es de float, Bueno, no hay ejercicio de entero, pero básicamente el entero lo que hace es convertirlo en entero, digamos, porque ustedes saben que lo que estoy ingresando acá es un número, ¿sí? Es una cadena de caracteres, digamos, usted está ingresando un número, pero que el input lo va a tomar esto, lo toma como cadena de caracteres, y el float sirve para convertir lo que está tomando el input como cadena a número decimal. Y bueno, acá ya utiliza el valor de esta variable para digamos, trabajar con la exponenciación 2 y acá lo imprimo. Bueno, así que como también nosotros podemos trabajar convirtiendo la cadena de caracteres a enteros o a decimales, también existe una función en Python que me convierte a un número o un float a cadena de caracteres. Bueno, acá no está el ejemplo. Bueno, la función es, esta es la función str, ¿sí? Colocar str, el número, y lo va a convertir en cadena de caracteres. Acá tenemos un ejemplo, fíjense que ingrese la longitud del primer octeto, que esto es para calcular el teorema de Pitágoras, si no me equivoco. Ingrese la longitud del primer octeto. Después eso lo guarda en leg A, y después le pide que ingrese la longitud del segundo cateto, también lo guarda en una variable leg B, y luego imprime, en donde para poder imprimir, digamos, lo convierte a esto que es float, porque esto me va a dar como resultado un float, ¿sí? 2 float me va a dar como resultado float, lo convierte a cadena, ¿sí? Por ejemplo, 2, y me da el resultado. Bueno, bueno, en este ejemplo no van a tener problema, pero más adelante hay ejemplos de funciones matemáticas complejas, como por ejemplo factorial, eh, bueno, no es necesario que conozcan esos conceptos, simplemente, digamos, los da como ejemplo, digamos, pero no es necesario que conozcan. Si saben, no van a tener problemas. Bueno, creo que está la unidad 2 terminada. Con esto ya podrían avanzar a la unidad 3. Y solamente mencionarles que acá tenemos los trabajos prácticos, que ya les mencioné que los que puedan terminar la unidad 3 ya pueden comenzar a desarrollar esos trabajos prácticos, que no son obligatorios, no son evaluatorios, simplemente es ad hoc y lo voy a hacer en clase yo la semana que viene, de acá a 15 días, digamos, toca la clase de nuevo, y los voy a hacer yo, digamos, estos trabajos prácticos, y también se los voy a subir
están resueltos en la plataforma para que ustedes lo puedan ver detenidamente en su casa. La No clase sé es si- el 25, ¿no? Sí. Ah, bueno. Omar, Calendario. Sí. vos no solicitaste que te hiciéramos recordar algo al final para que vos lo subieras o no recuerdo yo Claro, ya, no me era acuerdo qué, respecto pero bueno. a los ejercicios de trabajos prácticos. Ah, bien, bien. Básicamente esto, que los que terminan, para hacer estos ejercicios tienen que tienen que terminar, digamos, la unidad 3. Tienen que tener leída la unidad 3. No creo que tengan problemas con los laboratorios, pero bueno, lo publican o me mandan un mail, o bueno, está mi número de teléfono, si no se lo mando, porque no, todos los laboratorios tienen la opción de resolverlo, digamos. Entonces, ya están resueltos, ¿sí? Todos los laboratorios ya están resueltos. Por ejemplo, bueno, acá tienen las consignas de este laboratorio, y si es que quieren saber cuál es la solución, van a solución de muestra, y acá tienen solución. Lo que sí puede pasar es que no interpreten la solución. ¿Entienden? Y obviamente para eso me pueden escribir a mí o esperar la próxima clase y antes de iniciar le pregunto y le puedo resolver. Perfecto. Bueno, preguntas, chicos. No, hasta ahora ha sido clarísimo todo, Omar. Muchas gracias, Omar, excelente. Gracias porque ya te pasaste del tiempo también, pero gracias por dedicarlo. No, no hay Una, problema. Sí, decime. una preguntita, Omar. Sí. En eso, los módulos y eso, ¿solamente leer y practicar nada más hay que hacer? Sí, sí. No es evaluativo. No es que si no lo haces no aprobás, no es evaluativo. Ah, o sea, es solamente para práctica nada más. Sí, y es práctica de ustedes. O sea, no me tienen que hacer devolución a mí. Ah, bueno, solamente hacerlo y ya está. Exactamente. Ah, bueno, listo, gracias. Bueno, chicos, el playlist lo subo ahora en 15 minutos para que, digamos, gente que no pudo asistir a clase lo pueda volver a ver. Y nos vemos la próxima clase. Que tengan buen día. Hasta luego. Listo, Chao, Omar, muchas gracias. gracias.